Las revelaciones sobre los sacerdotes que hacen las apariciones de la Salet. Revelaciones que se están materializando en nuestra época, con la medalla milagrosa, la Salet y Lourdes, todas apariciones en Francia. Se inauguran las visitas modernas de Nuestra Señora a la Tierra. Y especialmente con las apariciones de la Salet se inauguran los mensajes proféticos, en que Nuestra Señora denuncia el deterioro moral del mundo de ese momento y del que sucedería en el futuro. Hay un cordón invisible que ata a la Salet con los mensajes de Fátima, los dados a Santa Faustina Kowalska, en Garabandal, Akita, Medjugorje, Salta, etc. Y en el mensaje global hay un señalamiento a la pérdida de fe de los laicos y de los sacerdotes, y un llamado cada vez más insistente al arrepentimiento y a volver a la verdadera fe. Aquí hablaremos sobre por qué hoy es tan importante el mensaje de la Virgen en la Salet y cuáles son los señalamientos que nos hacen para revertir la apostasía que ella denuncia que crecerá. Con las apariciones de la Salet, en la mañana del 19 de septiembre de 1846, comienzan las grandes profecías de la Santísima Virgen a la humanidad. Nos hablará del abandono de la fe por parte de laicos, sacerdotes y consagrados, del dolor de su Hijo por esta defección, su sed de justicia, también su misericordia y los esfuerzos de ella para contenerlo, y como resultado, el pedido sistemático de enmienda y volver a la fe. El sábado 19 de septiembre de 1846 era un día hermoso. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Y dos niños analfabetos y extremadamente pobres, Melanie, de 15 años, y Maximino, de 11, subieron la colina de la Salet en Francia, a una altura de 1800 metros, a llevar a pastar los rebaños que les habían sido encomendados, sin imaginar el evento sobrenatural que presenciarían. De repente apareció una luz que se agitó y se arremolinó, y de dentro de ella emergió una hermosa mujer. Estaba sentada en una cornisa con la cabeza entre las manos, y para su asombro estaba llorando, y lloró todo el tiempo que estuvo hablando con ellos. No tenían idea quién era. Al principio pensaron que era una persona de la región porque iba vestida con un delantal largo amarillo de ama de casa, un rebozo y una cofia de campesina. Pero luego pensaron que era la Virgen o una santa, porque su ropa no era de tela material, sino que estaba compuesta de gloria. Llevaba una corona de rosas muy hermosa y brillante en su cabeza, con colores que no eran de la tierra. De la corona de rosas y de sus zapatos salían rayos de oro y multitud de otras florecitas mezcladas con brillantes que resplandecían más que el sol. Tenía una hermosa cruz alrededor de su cuerpo, donde estaba el crucifijo, y a un lado del madero había un martillo y del otro unas tenazas. El color de la piel del crucificado era natural, pero emanaba luz. A veces parecía que estaba muerto y otras veces que estaba vivo, con los ojos abiertos, y en ocasiones parecía hablar. Y la señora les dijo: «Venid, hijos míos, no tengáis miedo, estoy aquí para anunciaros una gran noticia». Y luego les dio el mensaje central, que a partir de ahí repetiría en casi todas las apariciones hasta nuestros días: «Si mi pueblo no quiere someterse, me veré forzada a dejar caer el brazo de mi hijo, que es tan fuerte y tan pesado que yo no puedo sostenerlo. Hace mucho tiempo que sufro por vuestra causa. Si quiero que mi hijo no os abandone, me veo obligada a rezarle sin cesar, y a vosotros no os importa eso». Habló de la absoluta necesidad de la oración, de la misa dominical, de la observancia del sábado, de no tomar el nombre del Señor en vano,
En ese momento, después de la Revolución Francesa de 1789, casi nadie asistía a misa los domingos, y la oración, la catequesis y los sacramentos se descuidaban vergonzosamente. Casi nadie conocía su fe. Nuestra Señora predijo una hambruna si la gente no se enmendaba. Viene una gran hambruna. Pero sin embargo, si la gente se arrepiente, las piedras y las rocas se convertirán en montones de trigo. La hambruna efectivamente ocurrió en el invierno de 1846 a 1847 y golpeó con particular intensidad en Francia e Irlanda. Y la Señora luego les encomendó a los niños una misión. Hijos míos, debéis dar a conocer esto a todo el pueblo. Los niños recibieron secretos que serían revelados en una fecha posterior. Los secretos que fueron escritos por Melanie fueron aprobados por el obispo de Lecce, y la Virgen le encomendó darlos a conocer en 1858 lo que sucedió. Y los secretos de Maximino debían ser revelados solo al Papa, lo que también sucedió más adelante. Los secretos presagiaban una apostasía mundial, particularmente por parte del clero, y un castigo futuro. Por primera vez Nuestra Señora había contado públicamente en la Salet que su Hijo quiere hacer justicia y castigar al mundo por sus pecados y su abandono de la fe. Pero ella intercede para que no lo haga, deteniéndole el brazo. Y esto lo ha repetido de diferentes formas en varias apariciones posteriores. Por ejemplo, en la imagen del tercer secreto de Fátima, que le fue mostrada, Sor Lucía cuenta que un ángel, con una espada de fuego que emitía llamas, parecía que iba a incendiar el mundo, pero las llamas se apagaban al contacto con el esplendor que irradiaba Nuestra Señora. Y en respuesta el ángel decía: penitencia, 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 señalando la tierra. Y cuenta Santa Faustina Kowalska que se le mostró a Jesús contemplando la tierra con una mirada severa, pero por la súplica de su madre prolongó el tiempo de la misericordia. Con la Salet se inauguró la denuncia de Nuestra Señora sobre el deplorable estado moral del mundo en el ámbito civil y eclesiástico, sobre lo cual da cuenta la realidad cotidiana. La contemplación de las ofensas infligidas a Dios por los malos clérigos y los laicos católicos han llevado una y otra vez a que el propio Jesús hable de su santa ira, lo que nos hace comprender la necesidad de implorar la misericordia divina por nuestras faltas y por las faltas de la humanidad. En la Salet, la Virgen cuenta los motivos del dolor causado a nuestro Señor por el clero y los religiosos, amigos del mundo, al que no son ajenas altas autoridades de la Iglesia. Ella dijo: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, su irreverencia e impiedad en la celebración de los santos misterios, por el amor al dinero, a las honras y a los placeres, se transformaron en cloacas de impureza. Y agrega: muchos conventos ya no son casas de Dios, sino campos de pastoreo de Asmodeo y sus semejantes. Asmodeo es un demonio importante y se dice que encabeza el ataque contra la familia. Pero Nuestra Señora no solo habla de lo que pasaba en 1846, sino de lo que vendrá en el futuro en nuestro tiempo. Ella dice: los malos libros abundarán sobre la tierra, y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes su relajamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Y agrega: varios abandonarán la fe, y el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión será grande, y entre esas personas habrá incluso obispos. Hasta llegar a decir que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y la denuncia de la Virgen de la Salet es especialmente fuerte cuando dice, lamentándose:
¡Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por su infidelidad y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo!, en una clara advertencia de lo que les sucederá. En la propia tarde de la aparición, Melanie y Maximino fueron a contar a sus empleadores, padres y vecinos lo que habían visto y oído. Y muy temprano en la mañana siguiente, los niños fueron a ver al sacerdote del pueblo para contarle, y éste les dijo consternado: «Hijos míos, estamos perdidos. El buen Dios nos castigará seguramente. De hecho, fue la Santísima Virgen a quien visteis». Y después del Evangelio, el sacerdote subió al púlpito y trató de contar la aparición con voz quebrada y con sollozos, y exhortar a los fieles al arrepentimiento y a cumplir los pedidos de la Virgen. Al día siguiente, los feligreses comenzaron a escalar la montaña hasta el lugar de las apariciones, y allí vieron una fuente con un caudal de agua que antes no estaba, y comenzaron las curaciones. En el primer aniversario de las apariciones de la Salet, peregrinaron 50.000 personas, de las cuales 100 eran sacerdotes. Y esto sucedió 4 años antes que el obispo de Grenoble aprobara la aparición en base al informe de la comisión que él había creado para estudiar las apariciones. 100 sacerdotes peregrinando a una aparición que había acusado a los sacerdotes de mala conducta y aún antes de que fuera aprobada. Esto contrasta con lo sucedido en Garabandal en la década de 1965 y que dobló el brazo del obispo, que inicialmente veía con buenos ojos la aparición. Un grupo de sacerdotes se le apersonó pidiendo que prohibiera esta aparición, porque en el mensaje del 18 de junio de 1965, Nuestra Señora había comunicado a través del ángel que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas